Hola muchachos, hoy es otro buen día para hacer matemática y en el video de hoy les voy a enseñar a cómo resolver ecuaciones cuadráticas factorizando. Hay tres métodos que se pueden utilizar para resolver ecuaciones cuadráticas. Uno es factorizando, que es lo que vamos a ver hoy. Un segundo método es usando la raíz cuadrada y un tercer método es usando la fórmula cuadrática. En este video, como ya les dije, les voy a enseñar a cómo resolver las ecuaciones cuadráticas factorizando. Si quieren aprender sobre los otros dos métodos, por favor vean los videos en la descripción ahí abajo. Como punto de aclaración rápido, cuando estamos hablando de resolver ecuaciones cuadráticas, estamos hablando de encontrar las soluciones a la ecuación cuadrática. Eso es lo que significa resolver, encontrar la solución. Y como hemos visto en otros videos, tenemos que acordarnos de que factorizar no siempre es posible con ecuaciones cuadráticas. O sea, no todas las ecuaciones cuadráticas son factorizables. Eso significa que este método que les voy a enseñar hoy no siempre es posible usarlo. Entonces, vale la pena preguntar ¿para qué usamos este método? ¿Para qué lo aprendemos? Si no siempre va a funcionar. Y la realidad es que este método de factorizar en realidad tiene algunas ventajas. Es bien limpio y relativamente rápido de utilizar. O sea que cuando la ecuación es factorizable, normalmente se logra hacer bastante rápido. Y aun si no es factorizable, normalmente se puede descubrir rápidamente que no lo es. Y la realidad para la mayoría de ustedes es que están o en colegios o universidades. Y normalmente en instituciones educativas así, les van a dar ecuaciones que son factorizables. Normalmente, ¿verdad? No siempre, pero muchas veces. Entonces, por ser un método rápido y bien limpio, les resulta muy bien aprenderlo, porque es el método que van a utilizar la mayoría de las veces. En este video, yo asumo que ustedes ya saben cómo factorizar ecuaciones cuadráticas. Si ustedes no saben cómo hacerlo o no se acuerdan muy bien, les recomiendo ver el video aquí arriba o en la descripción sobre cómo encontrar la forma factorizada de una ecuación cuadrática. Habiendo dicho eso, en realidad este video podría ser súper rápido, de menos de 5 minutos, porque en realidad lo único que tienen que hacer para resolver ecuaciones cuadráticas factorizando es ponerlo en forma general, igualar la ecuación a cero, luego encontrar la forma factorizada, y ya cuando tienen la forma factorizada, lo único que tienen que hacer es agarrar cada uno de los factores y encontrar los valores de x que hacen que cada uno de estos factores sea igual a 0. Entonces, eso es. Así es como se resuelve una ecuación cuadrática factorizando. Pero la verdad es que para la mayoría de las personas, incluyéndome a mí, es mucho más fácil de entender todo esto viendo ejemplos. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Les voy a mostrar dos ejemplos diferentes de cómo usar este método de factorización para resolver ecuaciones cuadráticas. Miremos el primer ejemplo. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Es una ecuación cuadrática de una variable. Entonces, lo primero que tienen que hacer para comenzar a resolver esta ecuación usando el método de factorización es ponerlo en forma general. Eso es lo primero. Entonces, pongamos esto en forma general. En este caso, y en cualquier caso que sea una ecuación de una variable, al ponerlo en forma general ya va a estar igual a 0. Y eso es muy importante. Necesitamos igualar la ecuación a 0 para luego comenzar a factorizar. Ahora que ya tenemos esta ecuación en forma general, podemos comenzar el proceso de factorización. Si se acuerdan, el primer paso importante en el proceso de factorización es factorizar el factor común mayor. En este caso no hay un factor común mayor, entonces nos podemos saltar ese paso. Lo siguiente que vamos a hacer es multiplicar el primer término con el último. Eso en este caso nos va a dar negativo 12x al cuadrado. Y necesitamos encontrar dos números que multipliquen a negativo 12 y que sumen a negativo 1. Podemos hacer una lista rapidita. Números que multiplican a 12 son 1 por 12, 2 por 6, 3 por 4.
Aquí podríamos continuar 4 por 3, pero ya se estarían repitiendo los factores. Entonces, esa es nuestra lista completa. Uno de los factores tiene que ser negativo. Si nosotros convertimos el 4 en negativo, 3 menos 4 da igual a negativo 1. Entonces, estos dos son los números que necesitamos. Ahora, yo en este caso voy a usar un modelo de área. Nuevamente, si no saben qué es todo esto o cómo factorizar, por favor vean el video sobre cómo factorizar ecuaciones cuadráticas o cómo encontrar su forma factorizada. Ahora ya llené el modelo de área y lo que voy a hacer es sacar los factores comunes mayores de cada fila y de cada columna. Aquí tenemos. Ahora que ya saqué los factores comunes mayores, necesito revisar para asegurarme de que todo esté funcionando bien. 2x por 3x, está bien. 3x por 1 es 3x. 2x por negativo 2 es negativo 4x. Y 1 por negativo 2 es negativo 2. Todo funciona, todo concuerda. Entonces, estos son nuestros factores. Esta expresión cuadrática se puede reescribir de manera factorizada de esta manera. Aquí tenemos uno de nuestros factores y aquí tenemos otro de nuestros factores. Esta forma factorizada es igual a 0. Y aquí es donde sucede la magia de este método. Como nuestra forma factorizada es igual a 0, lo único que tenemos que hacer es encontrar los valores de x que hacen que cada uno de estos factores se convierta en 0. Porque si esto es 0, 0 por cualquier cosa es igual a 0. Si esto es igual a 0, entonces esto por 0 también es igual a 0. ¿Entienden? O sea, si nosotros encontramos los valores de x que convierten a estos paréntesis en 0, todo el resto de la expresión se vuelve 0. Entonces, hagamos eso. Vamos a primero encontrar el valor de x que convierte a esto en 0. Vamos a hacerlo aquí. Queremos saber qué valor de x convierte el 2x más 1 en 0. Entonces, hagan una ecuación y la resuelven. Ahí tenemos nuestra primera solución a esta ecuación cuadrática. La otra la vamos a conseguir con este. Nuevamente agarramos ese factor y lo igualamos a 0 para ver qué valor de x nos da 0. Y ahí tenemos nuestra segunda solución. Estas son nuestras dos soluciones. Estos dos valores de x hacen que esta expresión se convierta en 0. Otra manera de decirlo es estos dos valores de x satisfacen esta ecuación. Si nosotros sustituyéramos la x en esta ecuación con el negativo 1/2, vamos a tener una afirmación correcta. Nos va a dar un número es igual a ese mismo número. Si sustituimos la x con 2/3, va a suceder lo mismo. Lo metemos aquí el 2/3 en la x y nos va a dar que un número es igual a ese mismo número. O sea, una afirmación correcta y verdadera. Entonces, estos dos valores satisfacen esta ecuación. Estos dos valores son soluciones a esta ecuación. Estos dos valores de x hacen que esta forma factorizada se convierta en 0. O sea, hay muchas maneras de expresar lo mismo, pero estas son las soluciones a esta ecuación. Les voy a mostrar este proceso con un ejemplo más. Aquí tenemos nuestro segundo ejemplo. Y vamos a ver que el proceso es realmente el mismo. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que la expresión cuadrática esté en forma general. En este caso ya lo está. La única diferencia entre este ejemplo y el anterior es que el anterior ejemplo era una ecuación de una variable. Si ustedes notan aquí, tenemos dos variables. Esto es una función y una relación entre y x. Pero a nosotros lo que nos interesa saber es cuándo es que esta expresión cuadrática es igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer, ya que está en forma general, vamos a sustituir la y por un 0.
Y esta es la ecuación que nos interesa resolver. Como esta es una función, entonces al final nuestras soluciones van a representar las intersecciones con el eje de x. Pero bueno, eso lo podemos ver más tarde. Por ahora, vamos a encontrar las soluciones a esta ecuación por medio de la factorización. El siguiente paso, después de ponerlo en forma general e igualarlo a 0, es factorizar el factor común mayor. En este caso, el factor común mayor es negativo 1. Si nos fijamos en los números, en los coeficientes de la x y la constante, no pareciera que hay un factor común mayor. Pero cuando hay un signo negativo, o sea, una multiplicación por menos 1, siempre es mejor factorizar ese negativo 1. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahora que factorizamos ese negativo 1, el siguiente paso es factorizar esta expresión cuadrática. Nuevamente, lo que vamos a hacer es multiplicar el primer término con la constante. Y necesitamos dos números que multipliquen a negativo 3 y sumen a positivo 2. Podemos hacer una lista rápida de los números que multiplican a negativo 3. Serían 1 y 3. Y como es negativo 3 y necesitamos que sume a 2, vamos a hacer el 1 negativo. Entonces, estos son los dos números que necesitamos. Voy a nuevamente usar un modelo de área. Y ahora vamos a sacar los factores comunes mayores de las filas y las columnas. Aquí sería x, aquí sería 3, aquí sería x nuevamente y aquí sería negativo 1. Cuando hay números negativos, con mucha más razón necesitamos revisar y confirmar de que todo está bien, porque signos negativos siempre pueden meter algunos cambiecitos ahí. Entonces, x por x es x al cuadrado, negativo 1 por x es negativo x, x por 3 es 3x, negativo 1 por 3 es negativo 3. Entonces, todo funcionó bien, todo concuerda, pero si nosotros no hubiéramos factorizado este negativo 1, al sacar los factores comunes mayores, no nos hubiera dado lo que necesitamos y hubiéramos tenido que ajustar un poquito los signos y ahí. Pero con tal de que ustedes comprueben y confirmen de que todo coincide y concuerda, no van a tener problema, aun si no sacan el factor común mayor al inicio. Pero bueno, ahí está nuestro resultado. Eso significa que la forma factorizada de esto va a ser, ahí la tenemos. Ahora, estos factores son bastante simples, entonces no necesitamos hacer las ecuaciones como en el ejemplo pasado. Si ustedes lo quieren hacer, está bien. Pueden decir x más 3 es igual a 0 y resolver eso. Ahí tienen su primera solución y pueden hacer lo mismo con el otro factor. Pero la verdad es que a simple vista pueden ver qué valores de x convierten esto en 0. Aquí tendríamos que meter un negativo 3 para que negativo 3 más 3 se convierta en 0. Aquí la x tendría que ser 1 positivo, porque 1 menos 1 es 0. Entonces aquí tenemos nuestras dos soluciones a esta ecuación cuadrática. Y como les mencioné en medio de la explicación, estas soluciones, como es una función, representan las intersecciones con el eje x de esta parábola. Espero que este video les haya explicado y les haya ayudado a entender cómo resolver ecuaciones cuadráticas factorizando. Si este video les ayudó, por favor denle like y suscríbanse para que así puedan ver todos los videos que voy a estar sacando en el futuro. Nos vemos en la próxima.